Buenas noches, hermanos. Es un privilegio para nosotros como familia poder dirigir este culto de oración. Bienvenidos a esta transmisión. Les invito a que juntos oremos para poner este tiempo delante de nuestro Dios. Padre, gracias te damos, oh Dios, por tu amor y tu bondad para nosotros. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Y gracias porque nos das este espacio y estos recursos, Señor, para que juntos, a pesar de la distancia, podamos estar en un mismo sentir y presentarnos delante de ti esta noche en este culto de oración. Derrama tu bendición sobre cada familia y que podamos estar todos en un mismo sentir, dispuestos, Señor, a encontrarnos delante de tu presencia, a reconocer tu grandeza, a reconocer también nuestra necesidad de ti y que juntos podamos gozarnos, Señor, delante de ti. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en Salmos 74. Dice así: ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos y todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en el medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a las que levantan el hacha en medio de túpido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos enfrentará el angustiador? ¿Has de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué le traes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuyo también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha enfrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Hermanos, los invitamos a que tomen el tiempo de la alabanza y luego pasamos al tiempo de la prédica, y después de eso pasamos al tiempo para reunirnos en los grupos de Zoom. Como tú en la tierra, oh Señor,
tesoro de mi alma y corazón. Me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Les invito a que en esta noche sigamos alabando y adorando el nombre de nuestro Dios y le digamos de que Él es el Dios de lo imposible. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Ay, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tú
Amados hermanos, qué bendición es poder compartir con ustedes esta noche en este espacio que para nosotros, la Iglesia Cristiana Luz de Esperanza, es el culto de oración, que lo hacemos a través de esta plataforma que Dios ha provisto para nosotros y que confiamos y pedimos que, aunque sean separados por la distancia, podamos estar todos convenidos en lo mismo sentir, dispuestos de encontrarnos con nuestro Dios y juntos poder adorarle, juntos escuchar su palabra y juntos también reunirnos en las salas de oración para compartir con nuestros hermanos nuestras gratitudes, nuestras necesidades, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y, cómo no, también presentar aquellas necesidades que tenemos, que el Señor las conoce, pero que Él también espera que nosotros podamos compartirlas en esta noche. Realmente, como siempre digo, es un privilegio el saber que hay algunos que, sin ser miembros de la Iglesia Cristiana Luz de Esperanza, se conectan con nosotros en este espacio. Les enviamos un saludo y esperamos que puedan ser edificados y puedan ser llenados también con la palabra del Señor y con todo lo que aquí podamos compartir. Hemos estado este año compartiendo acerca de la oración y de ejemplos que encontramos en la Escritura, de lo que Dios nos ha dejado en su palabra para que nosotros vayamos aprendiendo. Y quisiera preguntarle si usted se ha conectado a las transmisiones de los otros lunes o ha visto quizá otro día, se ha conectado a nuestro Facebook o a nuestro YouTube, que ahí quedan guardadas estas enseñanzas. Si quizá ha meditado en algunos de los ejemplos que hemos visto y ya ha podido usted aprender estos modelos o estas guías que Dios nos deja a través de lo que los siervos del Señor en la Escritura nos muestran y nos enseñan de cómo es la oración, en qué circunstancias se hacen y cómo es que podemos desarrollarla en nuestra vida. En realidad, la Biblia nos da tantos ejemplos de oración, hay tantas oraciones en la Escritura, que esta noche, como hemos leído, nos corresponde meditar por unos minutos en un salmo que quizá no es tan conocido. Hay muchos salmos que son muy conocidos, pero este particularmente no es muy conocido. Es de los salmos a veces desconocido. Y como hay otros salmos o otros pasajes en la Escritura que se tratan de lamentos. Y en algunos contextos de algunos pasajes hay lamentos que son un lamento comunitario o un lamento individual. Y aquí nos encontramos en este salmo, que es un salmo de lamento de la comunidad. Un lamento que ha sido ocasionado por la destrucción del templo, por un enemigo. Y aunque muchos han sugerido o dudado especialmente de cuándo es que este pasaje se escribe, porque si ustedes se dan cuenta en el título del Salmo habla acerca de Masquil de Asaf. Y cuando hablamos de Asaf, recordamos que Asaf fue uno de los usados por Dios en el tema de la adoración en el templo, pero estos eventos que se pueden ser la ocasión o que dan como resultado el lamento de la comunidad, pudieran ser que no son necesariamente o no ocurrieron necesariamente en el tiempo de Asaf. Así que algunos dicen puede ser un salmo profético, ¿verdad? Que Asaf escribió mucho tiempo antes de que sucedieran estos eventos, o que esto se escribió mucho después con otro Asaf y no el Asaf que nosotros conocemos. Pero en realidad lo importante quizá no es solamente el tema del salmo ni la fecha en que el salmista lo escribió,
sino en realidad lo importante para nosotros es ver cómo Dios actúa y este salmo habla específicamente de cómo Dios es en medio del caos y nos habla de un tema central que tiene que ver con confiar en la soberanía y en la fidelidad de Dios, incluso cuando todo parece perdido, que es lo que muchas veces más nos cuesta. Y como les decía, el contexto del Salmo 74 tiene que ver con un lamento colectivo, probablemente escrito después de la invasión babilónica, cuando el templo fue destruido y el pueblo fue llevado al exilio, y eso podemos encontrarlo ahí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 25, y el salmista clama: ¿por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? Reflejando una crisis de fe ante la aparente ausencia de Dios. Y esto, amados hermanos, es algo tan común, aunque a veces nos cueste aceptarlo, ¿verdad? Pero en realidad, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, nos cuesta mucho ver a Dios, o nos cuesta mucho estar convencidos de que Dios está presente, porque vemos las circunstancias, vemos las situaciones, y nos cuesta tener paz en nuestro corazón y la seguridad y la convicción de que Dios está con nosotros. Y este es el contexto del Salmo, ¿verdad? Un salmista que clama pensando en que Dios ha rechazado a su pueblo y reflejando esa crisis de fe ante la aparente ausencia de Dios. ¿Y cómo conectamos eso con nosotros? Nosotros, amados hermanos, vivimos en un mundo donde el mal a veces parece triunfar. Guerras, injusticias, enfermedades, crisis personales. Y hay una pregunta que constantemente nos hacemos y es: ¿dónde está Dios cuando todo se derrumba? Esto es muy común en nuestra vida y particularmente a veces esta pregunta se la hacen aquellas personas que están dudando de Dios o que no han entregado su vida a Dios y que quisieran encontrar en medio de la dificultad una respuesta instantánea y se preguntan: bueno, ¿dónde está ese Dios? El Salmo 74 no ofrece respuestas fáciles, pero nos enseña de alguna manera cómo responder en situaciones en que nuestra fe entra en un caos. Y aquí vamos a ver algunas verdades que pueden ser, deben surgir de nuestro corazón y debemos aprender lo que Dios siempre quiere hablarnos en medio de las dificultades. Veamos cómo empieza el salmista en este salmo que estamos viendo. En los versículos primeros se hace esta pregunta que ya hemos mencionado: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a donde el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque. Y ahora, con hachas y martillos, han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta,
ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Lo que el salmista hace en estos primeros versículos es hacer una descripción de la devastación que están padeciendo. Y el lenguaje que utiliza el salmista en este salmo es muy parecido al lenguaje que usa Jeremías en su libro de Lamentaciones. El enemigo ha profanado el santuario, ha quemado el lugar de encuentro con Dios, ha destruido los símbolos de la fe. Jesús lloró por Jerusalén, allá en Lucas capítulo 19, mostrando que Dios no es ajeno al dolor humano. Cuando vemos la descripción del salmista, como decía, similar a la destrucción de Jerusalén que encontramos en Lamentaciones, en su capítulo 2, vemos cómo el salmista puede abrir su corazón con toda honestidad y decirle a Dios lo que ha pasado. Se han profanado el santuario, el templo, se ha quemado el lugar de encuentro con Dios y como hemos visto en el panorama bíblico, cuando hemos visto los libros que nos hablan sobre la construcción del templo y hemos visto cómo esto llegó a ser algo tan importante para el pueblo de Israel, por lo que implicaba para ellos la presencia de Dios. Y ahora el salmista abre su corazón para decir lo que el enemigo ha hecho en contra del pueblo de Dios y en contra de este templo. Y amados hermanos, cuando leemos pasajes como estos, debemos encontrar y debemos entender que es bíblico de alguna manera lamentarse. Los salmos de lamento enseñan que podemos clamar a Dios con honestidad y abrir nuestro corazón de, en realidad, decirle y expresarle cómo nos sentimos. Y debemos preguntarnos, ¿somos honestos con Dios en nuestros dolores? ¿Somos honestos con Dios en nuestras circunstancias difíciles? ¿Somos honestos con Dios en nuestras debilidades, en nuestras dificultades, en nuestros problemas? ¿O pretendemos aparentar aún delante de Dios que todo está bien? El salmista no hace eso. El salmista lo que hace es abrir su corazón para mostrarle a Dios y hablar con Dios de cuál es la condición y cuál es la situación de cómo se siente. El versículo 9 dice, y ya no vemos ya nuestras señales, ya no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Pues llegaron al límite de su situación y vieron que particularmente con lo que el salmista narra aquí, su fe, las cosas que ellos creían, las cosas que ellos valoraban como lo más importante para el desarrollo de su fe, habían sido destruidos. Dice el salmista, el templo fue echado a tierra, ya no hay sinagogas, ya no hay profetas, ya no hay las señales de las cosas de su fe, seguramente altares o cosas que ellos tenían, que les hacían recordar, por lo menos, qué era lo que ellos creían, pero ya no están. Y por eso el salmista se pregunta en el versículo 10, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Tú los formaste.
Vean, cuando oramos a Dios y abrimos nuestro corazón, siendo honestos con Él, también nos pasa muchas veces esto que le pasa al salmista. Hay un momento en que nuestro enfoque cambia de la desesperación a la confianza en Dios como Rey y Creador. Estamos desesperados por la situación, estamos atemorizados por las circunstancias, pero nuestro enfoque debe cambiar de esa desesperación a la confianza en Dios como el Rey y como el Creador. Y vean, el salmista en su oración lo que hace es recordar cosas que Dios hizo, eventos en los que Dios actuó. Le dice en el versículo 13, dividiste al mar, y todos recordamos lo que Éxodo narra en relación a esto. Y aplasta al Leviatán, dice en el versículo 14, y podemos recordar lo que vimos en el libro de Job cuando vimos el capítulo 41. Pero el versículo 16 habla acerca de cómo Dios tiene el control de la naturaleza. Versículos 16 y 17. Porque cuando oramos, no solamente presentamos a Dios nuestra desesperación por las circunstancias, como lo ha hecho el salmista, sino también la oración es ese medio a través del cual nosotros recordamos, porque le hablamos al Dios que hace maravillas, que hace portentos, al Dios que es Rey, al Dios que es Creador, al Dios que divide el mar, al Dios que aplasta al enemigo, al Dios que controla la naturaleza. Y esto, mientras oramos, debe llevarnos a recordar que Dios es más grande que cualquier crisis. Si Él venció el caos en la creación, puede hacerlo con nuestra vida. Deberíamos continuamente hacer una lista de las veces en que Dios nos ha ayudado. Y deberíamos tener en esa lista una manera de recordar las obras del Señor, como lo dice el salmista en el Salmo 77, 11 a 12. Recordaré las obras del Señor, meditaré en todos tus hechos. Amados hermanos, debemos recordar el poder de Dios, ese poder que nos lleva a confiar en sus promesas y que nos ha mostrado y que nos ha enseñado y que se ha manifestado en nuestras vidas en muchas ocasiones. Y debemos nosotros tenerlo presente, porque si tenemos presente su palabra, si tenemos presente ese listado de las obras que Dios ha hecho en nuestra vida, vamos a recordar cómo una y otra vez el poder de Dios nos ha llevado a confiar en sus promesas, porque Él se ha manifestado en nosotros. Pero el salmista sigue hablando en este salmo a partir del versículo 20. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. El salmista hace un clamor final en este pasaje y pide a Dios que actúe por el pacto, ¿verdad? El salmista apela a las promesas de Dios de no abandonar a su pueblo, como lo había dicho el Señor allá en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Amados hermanos, Dios es fiel incluso cuando su pueblo es infiel. Segunda Timoteo capítulo 2 y versículo 13 nos dice claramente esto acerca de la fidelidad del Señor. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Y esto lo debemos de tener presente siempre. Timoteo dice, si fuéramos infieles, Él permanece
fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios para con nosotros no depende de nuestra fidelidad. Es así, la fidelidad de Dios para con nosotros no depende de nuestra fidelidad, porque si fuera así, Dios hace mucho hubiese dejado de ser fiel para con nosotros. Y esto es lo que debemos de recordar siempre, amados hermanos. Dios es fiel para con su pueblo, a pesar de la infidelidad de Él. Y Jesús es el sí de todas las promesas de Dios. Dios va a cumplir todo lo que prometió. Amados hermanos, las promesas de Dios deben ser nuestra ancla. La Escritura dice en varios pasajes, hablando acerca de la fe, usando como un ejemplo a Abraham, dice que Abraham creyó contra toda esperanza. Y esa es la manera en que nosotros debemos actuar. Esa es la manera en que nosotros debemos confiar. Y esa es la manera en cómo nosotros podemos ser testimonio de la fidelidad de Dios en medio del caos. Cuando las personas conocen nuestra vida, cuando los vecinos se enteran de las dificultades o de nuestras situaciones duras que nos toca atravesar, si hay algo que Dios espera es que nosotros podamos testificar ahí y que puedan ver en nosotros paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz que proviene de Dios y no de nuestras circunstancias, un gozo que proviene de Dios y no una felicidad momentánea, ni nada parecido, sino que una paz y un gozo que Dios pone en nuestras vidas, de manera que a pesar de las dificultades y a pesar de las circunstancias difíciles, yo puedo testificar de que Dios está siendo fiel conmigo a pesar de mi infidelidad. Amados hermanos, el Salmo 74 nos enseña, número 1, a clamar con honestidad. Número 2, a recordar el poder de Dios. Y número 3, a confiar en su fidelidad. Que cuando nos acerquemos al Señor podamos tener presente esto. Que clamemos con honestidad, que le digamos al Señor cómo nos sentimos. El Señor ya lo conoce, pero el Señor espera y anhela que abramos nuestro corazón con honestidad y podamos clamar a Él, pero que luego podamos recordar su poder, que Él es el creador, que Él es el rey, que Él es el soberano, que Él es el que tiene el control de todas las cosas, y que eso nos lleve a concluir confiando en la fidelidad de Dios. Que esto, amados hermanos, sea algo que suceda en nuestra vida cada vez que nos acercamos a orar al Señor y a hablar con Él. Dios espera que en este proceso en el que nos encontramos podamos aprender cada día a comunicarnos mejor con Él, que siempre tengamos algo que decir, algo que expresar, pero no solamente necesidades y no solamente peticiones, no solamente un clamor con honestidad, sino también un recordatorio de su poder y una confianza en su fidelidad que nos haga descansar en Él. Cuando oramos y unimos estos elementos, tendremos en nosotros una oración que no va a tardar segundos, sino que será una oración en la que ocuparemos varios minutos, porque habrán muchas cosas que decir. No solamente nuestro clamor, sino cuando recordamos lo que Dios ha hecho, lo que Dios es, y lo confesamos en nuestra oración. Eso mismo nos va a ayudar a confiar en su fidelidad, porque eso traerá paz y gozo a nuestros corazones. Amados hermanos, termino con esta ilustración final. Seguramente lo vamos a ver más detenidamente cuando lleguemos a este capítulo en el panorama bíblico, en Jeremías capítulo 32. La Escritura nos narra ahí que Jeremías compró un campo
en medio del caos. Él sabía que iban a ser llevados cautivos, pero tuvo tanta fe y tanta confianza en la restauración de Dios que fue capaz de dar ese paso de fe. Y es lo que muchas veces Dios espera que nosotros tengamos. Oremos sin temor, meditemos en su palabra, actuemos como siervos a otros y que el Señor nos ayude a confiar en Él cuando no entendemos, recordando que Él es el que gobierna todas las cosas. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Pasemos al concluir a las salas de oración. Padre, gracias te damos, oh Dios, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque has sido fiel. Te agradecemos, Señor, porque en medio del caos podemos venir a ti y clamar con honestidad. Gracias porque podemos recordar tu poder, que eres Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto en ellos existe. Y que podemos confiar, Señor, en tu fidelidad, a pesar de nuestra infidelidad. Ayúdanos, Señor, a que aprendamos cada día a orar, a hablar contigo, a apartar y dedicar un tiempo para ti, y que podamos en estos ejemplos tener lecciones para nuestra vida que no solamente se queden en conocimiento, sino que lo llevemos a la práctica. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.